there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren está aquí a mi lado, Paris al otro lado de la mesa. Y qué bueno, como nuestro invitado especial una vez más, tenemos a Joe Peterson, quien pastorea en la iglesia Christ Church de Palm Harbor en el bello estado. ¿Y cuál es el estado? Florida. No lo olvide. Bello estado de Florida. Donnie ha predicado allí unas cuantas veces, 8 o 10 Por lo veces, ¿no? menos 2 veces en un año, cuando apenas estaba abriendo y no tenía casi nada de gente, y fue muy amable y vino. ¿Y cómo va la iglesia ahora? Mucho mejor. Estamos muy bien, gracias a Dios, sí, Excelente. a pesar de lo que ha estado pasando. Bueno, Donnie habla muy bien de su ministerio, de la iglesia, y nosotros motivamos al pueblo que vive en esa área de Palm Harbor, esas áreas aledañas, que vayan a visitar esa iglesia. El nombre de la iglesia es Christ Church de Palm Harbor, Sí, señor. localizados a unas 30 millas de Tampa, Florida. Y la palabra de Dios pues será predicada allí, se lo garantizo. Am, Realmente él estuvo como evangelista 35 años, ¿no? Correcto, sí. Y ha estado en Palm Harbor, ¿cuántos años? 25 años. La mayoría de mis amigos no pensaban que iba a estar yo ahí 25 meses. No sabía que había pasado tanto Yo tiempo. tampoco, apenas hoy. Se fue volando. Bueno, Pero ha bueno. estado de maravilla. Disfruto ser el pastor y el Señor ha sido muy bueno. Tenemos gente maravillosa. Maravilloso. Bueno, qué bueno que nos acompaña el día de hoy y oramos pues que las ricas bendiciones del Señor descanse sobre usted y el área de Palm Harbor, ¿no? Hermano Swagger, si me permite, campañas próximas. Adelante, sí. Tenemos a Crossway Church del 5 al 7 de noviembre con el pastor Curtis Hutchinson, mi buen amigo, en Queen City, Texas. 4 servicios el viernes a las 7, sábado de las 10 a las 12 de la mañana, una sesión de enseñanza, y a las 6 p.m. un servicio, y el domingo en la mañana a las 10 del 5 de noviembre al 7 en Queen City, Texas. Así que vengan y acompáñenos, por favor. Y también quisiera mencionar que Joseph va a estar yendo a Trenton, Kentucky. Si es que lo dije bien, Trenton, Kentucky. Y él va a estar en Trenton Assembly of God con el pastor Dorsey, 2 servicios, 4 y 5 de noviembre, jueves y viernes a las 7 p.m. Así que vengan y vean, vengan a ver al verdadero, ¿verdad? A las 7 p.m. Y bueno, les digo que escuché su último servicio. Creo que más me vale mejor jubilarme después de eso. Has concluido que habló la verdad, ¿eh? Es que, mire, los servicios en Brightmoor fueron excelentes, y cualquier persona que lo vieron por Facebook o estuvieron ahí lo saben, y yo creo que lo mismo va a suceder en Trenton, Kentucky. Una vez más, Mike Dorsey es el pastor, 4 y 5 de noviembre. Incidentalmente, yo estaré ministrando esta noche aquí en el Centro Familiar de Adoración. Y bueno, vamos a pausar la enseñanza de Apocalipsis esta noche y vamos a empezar el próximo miércoles en la noche. Yo le pedí que nos ministrase aquí a la iglesia, así que realmente, si usted puede conducir hasta aquí, debe de estar aquí, si no, vea por la televisión. Muy bien, vamos a continuar donde nos Hermano quedamos. Swagger, si me permite, 2 cosas. Primeramente, queremos invitar a la gente que este fin de semana, papá y yo, vamos a estar visitando Eros, Luisiana, en la iglesia Cross of Christ. Tendremos servicios el sábado a las 2 p.m. y 6:30 p.m. y el domingo a las 10 a.m. Cross of Christ Church en Eros, Luisiana. El pastor Jim Green es el pastor. Lo pueden contactar al 318-280-4777. También quisiera mencionarle a la gente que el bibletón es el lunes. Así es, y disculpen que no mencioné eso. Olvidé eso realmente. Es culpa de Lauren realmente. Sí, lo sé. Hermano Swagger, hablando del Bibliatón, un señor que asiste a nuestra iglesia, él compró 600 Biblias y las envió a nuestra iglesia para distribuirlas apenas hace unos años.
Y desde entonces, Oh, apreciamos sí, eso. maravilloso. Así que yo pude distribuir esas Biblias y trato de darle a la gente que yo siento, perdón, que las usa y que son Claro. genuinas. Sabes, mi dentista, que no es un dentista, él es especialista. Ortodontista, No, 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 no. Él es otra cosa. Él es, bueno, no endodoncista. importa. Él compra, no sé, 15, 20, 30, 40, 50 Biblias a Sí, la vez y él las da a aquellas personas que quieren una que entran a su consultorio. A los maravilloso. pacientes que lleguen allí les da una Biblia y yo pues aprecio eso en gran manera. Este hombre es un dentista fenomenal y dice que esa es su obra para Dios. Y así es como este hermano se siente. Ujú. ¿Qué mejor regalo le puede dar alguien a una persona que la palabra de Dios? Ya han pasado varios años y un caballero y su esposa que se hicieron un trabajo y ellos estaban en la iglesia y estaban en un estudio bíblico y sucede que no sé si yo les pregunté o alguien más le preguntó y qué es lo que están estudiando y dijeron, no recuerdo exactamente qué fue lo que dijeron, pero de todas maneras ellos le dieron una de las Biblias y él estaba asociado con una iglesia sensible al buscador. Así que yo no lo vi la segunda vez, pero él sí volvió y, y le dijo, ¿sabe? Yo no entiendo, esa Biblia no es como la Biblia que yo he estado estudiando. Y no, no lo era, ¿verdad? La Biblia que él tenía, pues, era algo sensible al buscador, creo que así se llamaba. Pero él Sabían dividir o desglosar, pero no correctamente, ¿verdad? no trazaron ninguna verdad en lo Sí, absoluto, allí no así había es. ninguna verdad. Sí, hay que desglosarla correctamente. Exacto. Pero yo aprecio a aquellos que hacen eso, ¿no? Y no hay nada más importante que la palabra de Dios realmente, no lo hay. El problema es que si usted no entiende lo que está leyendo, entonces no es muy interesante. No, Pero si usted tiene entendimiento, o al menos un poco de entendimiento de lo que está leyendo, es mucho más interesante, mucho más, y el Espíritu Santo puede ministrar a su corazón de esa así es. manera. Muy bien, Dave, vamos a empezar, por favor. Y a ti te daré Se refiere a todos los las creyentes. llaves del reino de los cielos. Se refiere a símbolos de autoridad del privilegio de predicar o proclamar el Evangelio, que es el privilegio de cada creyente. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Cristo ha dado la autoridad y el poder a cada creyente para atar a Satanás y a sus secuaces de las tinieblas y lo hace usando el nombre de Jesús. Ahora, estos son versículos poderosos. Realmente las palabras de Jesús propiamente, lo que aten en la tierra será atado en los cielos. ¿Qué quiere decir él con esto? Bueno, nos está hablando de cosas que no son su voluntad, cosas que Él depende de nosotros para que tomemos autoridad sobre esas cosas y que las atemos al punto donde se detengan esas cosas. Él ha dado mucha autoridad a la iglesia. Yo quiero que entiendan eso, que el Señor ha dado mucha autoridad a la iglesia. Lamentablemente, no somos espirituales lo suficiente para usarlo en muchos casos y es triste porque Él nos ha dado esa autoridad. Y uno de los problemas con eso es que a veces realmente atamos cosas que no están en la voluntad de Dios y tenemos que asegurarnos que lo que atemos o desatemos sea la voluntad de Dios. Y hay cosas que nosotros no sabemos si es la voluntad de Dios o no y debemos de dejar eso entonces a Él y atar las cosas que tienen que ser atadas pero siempre con una seguridad y vista del punto de que queremos siempre su voluntad en todo lo que sucede, ¿no? Adelante, vamos a la próxima parte de este versículo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
desatado el poder de Dios de acuerdo a la autoridad del nombre de Jesús, y esta es la autoridad de los creyentes. Así que tenemos atar y desatar. Y yo temo que solamente eh, creyentes conocedores de la Biblia utilizan estos versículos. Le estaba yo diciendo al Centro Familiar de Oración poco tiempo atrás, necesitamos desesperadamente, como un cuerpo de creyentes, el atar las fuerzas de las tinieblas que están buscando destruir nuestra nación. Están buscando destruir esta nación, quitar, remover las libertades de adorar a Dios. Nosotros necesitamos hacer esto y no solamente una vez, Señor, yo ato eso o lo que sea, no, hacerlo algo diario, una búsqueda diaria. El Señor nos ha dado mucha latitud y lugar y yo temo que no usamos mucho de eso, damas y caballeros. Y a veces cuando lo hacemos, lo estamos usando en una manera que no es la voluntad de Dios. Pero cuando Jesús dijo estas palabras, Él estaba hablando en serio. Todo lo que ataren en la tierra será atado en los cielos. Lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. El problema es que nos damos por vencido muy rápido, fácilmente. Si no salen las cosas bien, nos vamos de allí. No, no funciona de esa manera. Dios no hace nada apresurado. Él conoce todas las cosas, pero nos ha dado a nosotros el privilegio de atar y desatar. Y nosotros debemos aprovecharlo. Nosotros debemos entender la importancia de ello y atar las fuerzas de las tinieblas que roban, matan y destruyen y desatemos los espíritus ministradores, los ángeles que ministran los aires de salvación. Y Dios dice que Él lo va a hacer, el Señor lo dice y así lo va a hacer, si nosotros primero que nada lo iniciamos. Muy bien, adelante. Hermano Swagger, ¿me permite hacer una pregunta? ¿Se aplica esto a los seres humanos e individuos de uno al otro? ¿O es más que nada? No, Bueno, no. solo quería aclararlo porque alguien puede tener la noción de que sí. Es espíritus de tinieblas o ángeles, no a las personas, no a otro ser humano. Yo no tengo derecho de atarte a ti o desatarte, no, no tengo ese lugar o esa posición. Desafortunadamente, hay denominaciones que han tomado eso como que significa que lo que ellos le dicen a la gente que haga, tienen que hacerlo. Y yo sé que tuve un amigo que pastoreó no muy lejos de aquí, y él estaba hablando con el hombre que era un miembro de una denominación pentecostés y uno de sus líderes, y le dijo a mi amigo precisamente que él tenía que hacer algo, no recuerdo qué era, pero le dijo que tenía que hacer algo y mi amigo dijo, usted no está diciendo eso en serio, eso no es bíblico. Le dijo, no importa, si lo es o no, usted haga lo que yo le estoy diciendo que haga. Usted tiene que hacer lo que yo le diga. Y si no, entonces le quitamos su iglesia, etcétera, etcétera. Y él le contó a su esposa, mira, esto fue lo que él me dijo que hiciera. Y la esposa le dijo, no, tú no lo entendiste, eso no es bíblico y él no te va a decir que hagas algo así. No, no creo, eso fue lo que él me dijo. Le dijo, llámalo otra vez y pregúntale. Él le llamó otra vez y el caballero le dijo, no, usted no me malentendió, usted me escuchó exactamente como yo quiero que me escuche. Haga lo que le digo y si no, entonces no va a ser miembro de esta denominación. No sé qué fue lo que sucedió al final porque realmente no lo sé, pero debió de haber dicho, te voy a ahorrar el dolor de cabeza. No soy parte ya. Realmente mis documentos de renuncia están con usted en la mañana. Yo no quiero ser parte de eso. Es lo que debió de haber hecho. Tal vez lo hizo, no lo sé. Pero él enseñó, de hecho, aquí en el seminario durante un tiempo o en la escuela. Y era un hombre realmente de Dios. Pero no, eso de atar a la gente, no. La autoridad del creyente está limitada solamente a demonios y poderes de las tinieblas. Solamente está limitado a eso. Y todo creyente tiene autoridad. Todo creyente tiene esa autoridad. Y tenemos que asegurarnos que la usemos correctamente. Pero algunos toman eso como que significa
que si ellos han sido elegidos a una oficina en la quinta boleta, ah, eso de alguna manera, si ellos le dicen a alguien que haga algo que deben de hacer, no importa lo que sea, tienen que hacerlo bíblico o no. Millones están en el infierno hoy porque creen esa basura. Y basura ciertamente es lo que es. Sí, cada creyente tiene autoridad, pero es sobre los demonios y poderes de las tinieblas. Y también podemos pedir la ayuda del Señor en lo que refiere a ángeles, etcétera, etcétera. Sobre eso, siento que es importante porque es una conversación que ahora tengo a diario, si no es que muchas veces al día, con otros creyentes, con cristianos, particularmente con respecto a ese país, esta nación, con la totalidad del mundo realmente, la dirección de las cosas y las cosas que están sucediendo en diferentes aspectos, pero primordialmente en el ámbito político es lo que le preocupa a la gente. Hay muchos cristianos que se han desanimado mucho, muchísimo por lo que está pasando, particularmente en Estados Unidos. Y número uno, lo que usted dijo es correcto. Creo que no hay muchos cristianos que estén ejerciendo esta autoridad ahora. No está en nosotros, sino porque estamos en Cristo, a través del nombre de Jesús. Y hay Sí. muchos cristianos, hermano Swagger, que no están haciendo lo que estamos mencionando aquí. De hecho, se han Mm. desanimado tanto que están diciendo, bueno, que pase lo que sea lo que sea. Y vamos a ocuparnos en algo hasta que muramos o hasta que el Señor regrese. Esa no es una buena actitud de fe. Pero esa es la parte de la conversación a la que quiero llegar. Yo estoy recordando activamente, animando a los creyentes a que diario tienen que hacer exactamente lo que estamos mencionando. Y eso ahora nos trae a la parte de la conversación de tener que orar por y orar en contra de Ujú, ciertas cosas. ujú. Muchas personas tienen problemas orando por el presidente de los Estados Unidos, orando por ciertos miembros del Congreso porque ellos no los quieren y no quieren la dirección en la que ellos están viviendo. Pero lo que les digo yo a ellos es de que no se debe tratar de autoridad, de tratar de tomar la autoridad sobre el presidente, ni por lo que él haga. Uno tiene que tomar la autoridad para Sí, que el claro. Señor salve su alma. Y con respecto a la dirección y los espíritus malignos que están detrás de todo lo que está pasando en este país, y claramente se puede sentir los poderes de las tinieblas detrás de lo que está pasando. Se está tratando de destruir este país porque esta es una nación cristiana, pero tenemos que atar a los poderes del enemigo que están detrás de todos los esfuerzos y causar confusión sobre aquellos que están tratando de que continúen las cosas así. Y lo último que le recuerdo a la gente es de que Saulo de Tarso no era exactamente el mejor individuo antes de que el Señor lo salvara. Él era muy No, no lo antagonista, era, por no. decirlo así, pero Así es. Dios pudo y el Señor pudo intervenir y yo le animo a la gente que busquen al Señor, que algo tremendo suceda a estas personas. Uno de los mayores ejemplos de lo que estás diciendo es Ezequías e Isaías en Jerusalén y Sennacherib realmente alineando a su ejército, realmente el ejército más poderoso en el mundo, sin comparación realmente en aquel momento. Y Rabseca, su embajador personal, para decirle a Ezequías, abre las puertas y entrega la embarcación que no vas a sobrevivir. Si le damos 1000 caballos, no podrían montarlos de todas maneras. Así que se burló de él. La razón por la cual se sentían tan seguros, el reino del norte de Israel había sido derrotado por Sennacherib y, y ellos servían al mismo Dios que Judá servía. Y él pensó, bueno, nosotros, porque en aquel tiempo ellos le daban crédito a sus dioses. Y, y bueno, nosotros estamos pensando, o ellos pensaban, ¿cómo piensan que van a escapar? Y esto sucedió durante varias semanas. ¿Cómo piensan que van a escapar? Y fue algo que, bueno, una situación bastante, bastante mala. Sucede que una noche, no sé, no sé de qué tamaño era el ejército de Sennacherib, pero sí sé que, bueno, tenía 185,000, me parece. No sé si tanto es así. No se despertaron la próxima mañana. Todo el ejército. Un ángel fue enviado del cielo, un solo ángel. Estamos hablando ahora de poder, de un poder que
Estamos hablando de que 185,000 hombres mueren una noche y deja a aquellos que no querían matar. Eso es un poder más allá de nuestro entendimiento. Y, pero Ezequías tomó realmente la carta de Sennacherib que había escrito, tienes que rendirte, y la esparció y la llevó al templo y le dijo, Señor, tienes que hacer algo, por favor, tienes que hacer algo. Y sucede que el Señor hubiese hecho eso si Isaías y Ezequías, si ellos hubiesen ignorado o se hubiesen dado por vencido. No, no, de ninguna manera no lo hubiese hecho. Eso dependía de Ezequías e Isaías. Ambas cosas dependía la victoria que se proclamó, ¿no? Dependía de ello. Y yo temo que nosotros permitimos que las cosas se vayan a un lado porque no llevamos estas cosas al Señor en oración. Por eso empecé un segundo tiempo de oración los sábados en la mañana a las 6, perdón, a las A las 9. sábado en la mañana a las 9 de la mañana, gracias. Y luego el sábado en la noche a las 6, porque realmente yo sé que el Señor responde a la Amén. oración y yo sé que Él puede hacer lo que se tiene que llevar a cabo. Así es. Y yo pues doy gracias a Dios por aquellas personas que están llegando. Quisiera añadir un par de cosas a la conversación. Número uno, Pablo nos enseñó que no luchamos contra carne y sangre. Eso es. Ahora tenemos que detenernos y pensar en eso un momento. El enemigo, el Principados y enemigo está en el ámbito potestases. espiritual, del cual a nosotros se nos ha dado la autoridad para tratar con él. Y en segundo lugar, el cristiano, y quiero que la gente escuche esto, el cristiano tiene prohibido odiar. A él se le prohíbe odiar, se le Ujú. prohíbe odiar a la gente. Eso no es algo que nosotros debemos expresar en ningún tipo de acción hacia nadie. Pablo nos enseñó a orar por el liderazgo y en su caso, ese liderazgo y ese gobierno finalmente fue responsable de quitarle la vida. Ujú. Este es un ejemplo de un hombre de Dios que sabía que era lo que Dios podía hacer al seguir presentándose a través de los reinos en los diferentes reinos, en los diferentes reyes, como dice la escritura. Así que oramos nosotros en contra de los espíritus que atacan. Jesús, cuando Pedro fue dirigido por el espíritu de Satanás, se dio la media vuelta y no trató con Pedro, sino que le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Trató con el espíritu que estaba influyendo a Pedro. Así que yo Así creo es. que con todo lo que el diablo está haciendo para crear un espíritu de desunión, de prejuicio y odio, a nosotros se nos prohíbe odiar a la gente de cualquier color que sea, se nos prohíbe odiar a los líderes, no es de Dios, le garantizo. Y adoptar ese espíritu de las tinieblas para tratar de promover o Mm. destruir el espíritu de las tinieblas no funciona. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio. Mm. Así que cuando estemos tratando con cosas que obviamente están mal, cosas que no son bíblicas, cosas que son contrarias a la palabra de Dios, creo que es muy importante que reconozcamos que no estamos luchando contra carne y sangre. Las personas que no son salvas son dirigidas por demonios. No quiere decir que son poseídos por demonios, pero sí son Sí, dirigidos por ellos. influenciados, dirigidos, guiados. Así que el Hijo de Dios que viene en contra de eso realmente tiene gran peso. Exacto. Y una vez más, yo creo que Dios puede aún hasta tomar a un gobierno malo, a un rey malo, un presidente malo, un gobernador malo y fluir a través de su corazón para dirigirlo y hacer lo que es mejor para nosotros. La razón por qué oramos por el liderazgo es para que usted y yo Mm, podamos continuar así predicando el es. evangelio. Ese es el problema, esa es la situación por la que debemos pelear y Dios siempre va a ayudarnos en la propagación del evangelio de su Hijo, no en la destrucción de que, bueno, no me gustan los republicanos, ni el gobernador, ni la persona blanca, ni la persona negra. Esos prejuicios malos no deben existir en nosotros. Debemos reconocer lo malo y estar en contra del espíritu que lo está promoviendo.
Realmente había miles de creyentes destruidos por Roma en el tiempo de la Amén. iglesia primitiva. ¿Y por qué Dios no libertó al pueblo y no permitió que eso sucediese? No puedo responder a Correcto. eso porque no lo sé, pero porque Dios no respondió, y estoy seguro que muchos estaban orando, y ellos fueron destruidos, como dije, y realmente el pueblo que no se postró ante el César, habían problemas realmente, mencionaste esto años atrás, Sí. ellos trajeron como consecuencia, fueron muertos, el esposo fue matado, la esposa, los hijos, etcétera. Amén. Y algunos, bueno, estuvieron, Sí. negaron o se postraron ante el César, pero volvieron y dijeron, me he arrepentido para Correcto. tratar de sobrevivir. Sí. En los primeros Eso fue un siglos, gran primordialmente problema. por causa de gran persecución tan fuerte, y algunos aceptaban las demandas de dejar su fe en Cristo, por lo menos verbalmente, y decir, yo le sirvo a César. Y el argumento en la iglesia era si podemos aceptarlos de vuelta. Bueno, no podemos, pero el único pecado del cual no podemos ser perdonados es el pecado de blasfemar al Espíritu Santo. Pero ese fue un verdadero problema. Así es, y sí era una situación fuerte, pero una vez más, nuestra responsabilidad es de ser para otros lo que el Señor es para nosotros. Y yo creo que si mantenemos eso Sí. como el motivo, como la guía, nuestra atención al error Ujú. que se está haciendo de parte de la gente no nos permitirá odiar o buscar la destrucción de la gente, sino más bien atar a ese espíritu que conduce a la gente. Es mejor dejar eso en las manos del Amén. Señor. Y si dice me he arrepentido, aceptarlos. Y es Sí. difícil para algunos Si eso. no tenemos cuidado, vamos a convertirnos en lo que odiamos. Y eso Exacto. es la maldad disponible en todo corazón y mente. Así que necesitamos mantener en mente, yo lo digo de esta manera, Mm, nosotros tenemos prohibido odiar a así la gente es. sin importar cuánto no quiera usted a sus políticas, su manera de Mm, vivir, lo que sea, se nos prohíbe, no es algo. La característica del cristiano es que por esto todos sabrán que son mis discípulos mm. por su amor unos por otros. Eso es dentro del cuerpo, pero también Pablo ora para no amar solo a la gente dentro del cuerpo de Cristo, sino a todos. Y una de sus oraciones en Tesalónica, él dijo que como resultado de todo eso había un espíritu de santificación y santidad que obra en la vida de aquellos que oran. Pero habían personas que murieron como resultado de la posesión de Pablo y lo que él Sí, hizo. amén. Y, y realmente hay personas que tuvieron un verdadero problema perdonándolo. Claro que sí, yo creo que tal vez es una de las razones por qué su ministerio no fue recibido rápidamente en Jerusalén. Estoy seguro, Muchas claro. sillas vacías como resultado de su palabra. Ujú. Jesucristo ni siquiera estuviera, Jesucristo ni siquiera dijo eso, Así o más es. bien lo que dijo fue más allá, era amar a los enemigos. Alguien mencionó la palabra confusión, y creo que hay más de 3 veces en la palabra de Dios en las que la gente oraba por confusión en el Así enemigo, es. confusión sobre el enemigo, y el enemigo se atacó entre sí. Correcto. Así que podemos ver que estas cosas están pasando ahora mismo. Y eso es lo que voy a hacer, orar por confusión. Sí, es lo que debemos hacer. Y una vez más, hay que guardar el corazón, y yo lo digo a nuestra audiencia, hay que guardar el corazón. Absolutamente. No permitamos que nuestro corazón se haga malo con respecto a aquella gente, porque de tal manera amó Dios al mundo, eso incluye a todo el mundo, que dio a su Hijo Eso es. unigénito, y el nuestro debe ser el corazón de Dios. ¿Quién hubiese imaginado que Pablo vendría a ser lo que él vino a hacer? Nadie. Realmente nadie lo hubiese imaginado, nadie. Pero él fue maravillosamente cambiado. Dios puede hacerlo, damas y caballeros. Dios Alabado lo puede Dios. hacer. Y Amén, es la sí. razón por la cual, como Amén. dijiste Sí. anteriormente, tan bueno como él ha sido con nosotros, debemos exhibir el mismo tipo de Miren, agradecimiento. el mes antes de que yo fuese salvo, ¿quién hubiera llegado a pensar? Oh, Nadie hubiera llegado a pensar
que ese hombre va a terminar en la iglesia, ese hombre va a terminar predicando predicando el el evangelio, evangelio. ese hombre va a terminar haciendo lo que está haciendo ahora. Nadie jamás ni siquiera hubiera considerado eso un potencial, especialmente yo. Pero si Dios puede tomar a una persona que ni siquiera lo está buscando y cambiar el corazón tanto que se convierte en una nueva criatura en Cristo y lo evidencia, si lo puede hacer por uno, lo puede hacer por todos. Y eso es lo que tenemos que mantener en mente, es lo que tenemos que mantener en mente a pesar de dónde se encuentra la gente actualmente. Una vez más, como Dave dijo, el nuevo pacto, nuestra comunidad debe amar al enemigo. Eso No es. existe venganza como en el antiguo pacto. La gente se le está enseñando a odiar. Hoy día eso Sí, está así es. sucediendo. Se les está enseñando, aún en la iglesia. Sí, tenemos que guardar nuestros corazones para no entrar Exactamente. al espíritu Eso equivocado. es así. Y así como dijo el hermano Swagger y nos ha amonestado esta mañana, tenemos que tomar esa autoridad de no cuestionar Mm, que Dios nos la ha dado, porque creo que muchos creyentes se cuestionan si ellos tienen el derecho de utilizar la autoridad, si ellos tienen el derecho. Yo no creo que ellos saben realmente. Jesús dijo que si uno pide algo en el nombre de lo Jesús, haré. yo lo haré. Y una vez más, calificando esa declaración, aclarándola, si tiene que ver con hacerse usted rico o el mejor o hacer el tope de todo. No, 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 Mm, olvídelo. Estamos tratando de obtener la voluntad y la mente de Dios y después tomamos la autoridad sobre las cosas que nosotros sabemos que son contrarias a sí. la voluntad de Dios. Jesús nos dijo que oráramos de esta manera: vénganos tu reino. Yo la oro todas las mañanas por los Estados Unidos. Que tu reino venga, Señor. Aleluya. Necesitamos Sí. tu reino en este país. Así es. Necesitamos que haga su voluntad, que influya, que la maldad se disperse, que el poder de Dios fluya en este país. A gente que se levante y se Mm, pare en la brecha, que tome la autoridad sobre el espíritu de maldad, y eso es pedirle a Dios un derrame de su espíritu, porque Él ha prometido que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice ujú. Dios, y nosotros calificamos para eso. Así que esas cosas en oración. Necesitamos ser dedicados a todo esto y necesitamos no dejar de pedir hasta que podamos ver más allá de ver, no Ujú. solamente Así un es. poco, una nube allá del tamaño de la palma de un hombre, sino que hasta que Él derrame el Espíritu de Dios sobre esta nación una vez más. Tenemos que seguir pidiendo. Y yo exhorto al pueblo, animo al pueblo a que no pierda la esperanza a pesar de lo que uno ve. No Así permita que su es. corazón quede abrumado con el odio. Párese firme en el Señor y en el poder de su fortaleza y tome la autoridad sobre todos estos poderes de las tinieblas que quieren dañar. Usted tiene más autoridad, tiene el Mm. poder en el nombre de Jesús para el propósito del reino. Bien, adelante, Dave, el último párrafo, por favor. Los mandó. Que no le digas, dice a sus discípulos, que a nadie dijeses que él era Jesús el Cristo. El nombre empleado aquí es la proclamación del oficio de Mesías. Para este tiempo es dolorosamente obvio que Israel había rechazado a su Mesías. Por lo tanto, cualquier proclamación es inútil. Así que solamente puede crear problemas. Así que el Señor le dijo a sus discípulos, no den esta información, quédense con esta información ustedes. Fue a Pablo que el significado del nuevo pacto fue entregado, que en esencia era y es el significado de la cruz. La cruz es el significado del nuevo pacto, hay que entenderlo. Y así como el Señor nos ayuda, ¿no? Pasa el tiempo y vamos aprendiendo conforme estudiamos lo que la cruz hizo por nosotros, para nosotros, lo que hizo disponible a nosotros. Y no fue simplemente que alguien murió en un madero. Eso no fue, no, no es la situación con el sacrificio de Cristo. Cuando Él murió en la cruz, Él abrió la puerta para que todo se llevase a cabo, todo lo necesario, es decir, fue su sacrificio que lo hizo posible en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo ahora puede entrar en la vida de los creyentes y ha sido así desde entonces en la vida de cada creyente, hombre, mujer, niño, niña que ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo entra en esa vida y corazón inmediatamente una vez nace de nuevo. Y eso es hecho posible por la cruz. Todo pecado, todo pecado es expiado. La sangre
de machos cabríos no puede quitar el pecado, pero cuando usted se arrepintió, usted vino a Cristo. Cuando yo vine a Cristo, aún de niño, todo pecado es limpio. No hay nada en contra no hay nada en contra suya, punto. Antes de la cruz no era el caso. Antes de la cruz, los pecados que las personas cometían todavía estaban allí presentes, porque la sangre de machos cabríos no podía remover los pecados. Pero gracias a Dios que con la cruz, oh, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Considere eso, damas y caballeros, considérenlo. Realmente miles de otras cosas que tal vez no pensamos en ellas, pero la cruz las hizo posible y es el significado del nuevo pacto. Jesucristo es el nuevo pacto, la cruz es el significado de ello. Y bueno, adelante, Dave. En efecto, hermanos, os hago saber Les hago conocer que el Evangelio ha sido anunciado por mí. el mensaje de la cruz. No es según hombre. Cualquier mensaje además de la cruz es completamente ideado por el hombre. ¿Por qué no decimos esto? ¿Cómo identificamos lo que es de Dios y lo que es del hombre? Todo lo que es del hombre, todo lo que es religioso en su naturaleza, demanda que el creyente o la persona que se adhiere a esto, a esta doctrina o enseñanza, haga algo. La cruz demanda que creamos en algo. Ujú. Toma la responsabilidad del cumplimiento del acto y lo pone dentro de las manos de Dios, no dentro de las manos del hombre. Si creemos bien, entonces Dios responde y por eso su gracia, como lo hemos expresado, fe en lo que Él ha provisto, su gracia no se equipa para hacer. Así que ciertamente hay una acción, pero la religión de todo tipo alrededor del mundo no dice solo crean, dice hagan esto, hagan esto, hagan esto. Así Así que cada es. religión que es conforme al hombre siempre va a seguir ese motivo, ese proceso. El Evangelio de Pablo eliminó el sistema del judaísmo en su día, le dio en la cabeza, no se trataba de lo que uno hacía, sino de en quién uno confiaba y en quién uno cree, y eso es lo que diferencia lo que Pablo predica y lo que el hombre Mm, predica. En Gálatas 3, él de hecho hace un argumento de que eso siempre, que siempre ha sido como Dios trata con la humanidad. Cuando Dios inició el pacto mosaico, 430 años después de que él había iniciado la promesa inicial que le había dado a Abraham, él dijo que esa promesa estaba activa aún mientras se daba el pacto mesiánico, así que nunca se dio con la intención de que anularía o le añadiría al pacto original que Dios había hecho con Abraham, que era edificado en los principios de fe. Y justo antes de hacer ese argumento, él dice que uno no puede tomar la fe y uno no puede tomar la ley y mezclarlas, porque si uno mezcla las dos, uno viola los principios de ambos, porque sí, uno está edificado sobre la fe y la gracia, que es una promesa de Dios, significa que Dios va a cumplir esta promesa, y el otro está edificado sobre el concepto de las obras que yo voy a obrar para ganar las bendiciones de Dios, que es lo que la ley prometía, que si uno era perfectamente obediente a la ley, habían bendiciones que Dios iba a proveer. Y Pablo habla del hecho de que la ley vino después no para anular ni cancelar la promesa original. Y también llegamos a esta cuestión de que, ¿por qué Pablo entonces, por qué la ley? pero Antes de continuar adelante, me permites decir algo que es maravilloso en ese pasaje. Él dice que la ley no es de fe. así La es, así ley es. no es de fe. Entonces, la promesa y la Mm, ley no eran contradictorias, eran para mm, dos propósitos. ahí está. Y eso es lo que Pablo está dando en este pasaje, en este capítulo, capítulo 3. ¿En qué contexto fue el pacto mosaico dado comparándolo al pacto abrahámico? ¿Cuál es el contexto? Pablo hasta hace la pregunta que estoy seguro que muchos judíos pensaban al leer esto. Bueno, ¿la ley será contraria a las promesas de Dios o no? Y Pablo dice, no, ambos pactos tenían una meta final. Y esa meta final, la promesa, que era la meta final del pacto de Abraham, que era la simiente, que Pablo dice es Cristo Jesús, y también la ley tenía una meta
de probarle a la humanidad de que necesitaban a la simiente, que Así necesitaban a es, Jesucristo, así porque es. jamás ellos mismos podrían ganarse las bendiciones y las promesas de Dios. Y si ellos se fijaran en su historia, aún al estar escribiendo Pablo la carta a los Gálatas, Israel estaba bajo maldición de Dios, bajo ocupación romana, porque no habían guardado la ley que Así Dios les es. había pedido. Y también nos enseña en ese versículo en Gálatas 3:19 que la ley era transitoria, no era para siempre. La ley era Temporal. temporal hasta Amén. que viniese la semilla. Entonces su propósito es llevar A al Cristo, así hombre a es. Cristo, ¿no? Sí, amén. Hizo Obtuvo su su propósito, sí. propósito. Nos vamos a la Vamos pausa. a la pausa. Estamos de vuelta. Joy, estabas diciendo algo fuera de cámara, adelante. Sí, solamente un pequeño desvío a donde usted está, de donde usted está a lo que estaba mencionando Lauren. Miren, hay críticos de este ministerio muchas veces Mm, porque ustedes predican contra los pecados de la carne que la Biblia nos menciona. Así que la gente lo malinterpreta porque ustedes predican en contra de la homosexualidad y diferentes pecados de la carne que odiamos a la gente, dicen. no, de No, no es ninguna cierto. manera. No, amamos a la gente. Usted ha tratado de dejar eso en claro. Decimos la Decimos la verdad verdad. porque les amamos. Exactamente. Pero yo siento como que ustedes han tratado lo más posible de dejar eso en claro Ujú. ante el público, especialmente la audiencia, que no aborrecemos al pecador, ni al homosexual, Claro, ni a la claro. gente. Amamos a esta gente, pero aborrecemos el Ujú. pecado así como Dios lo aborrece. Amamos al homosexual, pero odiamos la homosexualidad. Exacto, Amamos al alcohólico, pero odiamos el alcoholismo, exactamente. ¿Por qué? porque roba, mata y destruye. Exacto, la misma razón por la que Dios odia el pecado. Exacto. Y es algo que, bueno, nosotros decimos las cosas aunque sabemos que hay personas que se van a molestar, porque amamos a las personas, no queremos Exacto, verlos perdidos de ninguna sí, manera. El decirle a esa persona que está bien y que no hay nada malo con la sí, homosexualidad, no hay nada malo con el alcoholismo, eso no ayuda a está esa dañando a esa persona. persona. Le estamos Sí. matando de esa Si me manera. permite decir algo, mire, si yo estoy participando diariamente en una discusión que realmente tiene que ver con diálogos sobre raza y problemas en este país con respecto al racismo, uno de los participantes del grupo, termina que yo soy el único conservador en el montón, así que es una conversación bastante interesante, pero uno de los participantes del grupo presentó algo extremadamente importante con respecto a esta conversación. Y solo para ponerlo bajo contexto, ella dijo que ella creció en la iglesia bautista. Y ella se dio cuenta cuando ella creció y fue al seminario. Ella tiene maestrías, doctorados y diferentes estudios religiosos. Una persona muy, muy inteligente. Creo que es una mujer de mi edad más o menos. Pero ella dijo en nuestra conversación con otros 12 de nosotros que cuando ella creció en la iglesia, ella se dio cuenta de que cuando fue al seminario, creo que fue a Fuller Theological Seminary, ella dijo, me di cuenta de que yo crecí para creer narrativas falsas en la iglesia bautista. Y después ella continuó a explicar. Yo le pregunté si podíamos regresar a su comentario porque yo quería saber qué era lo que quiso decir Al decir con eso, una falsa narrativa acerca de su iglesia. sí, Y después de andar dando vueltas unos momentos tratando de buscar las palabras para poder dar un poco de sustancia, ella dijo, bueno, hay dos cosas que yo siento que fueron parte de la falsa narrativa que me hicieron creer. Una de esta con respecto a la raza, la noción de que el predicador le dijo de que como cristianos somos nosotros ciegos a los colores, no vemos raza y no vemos nosotros en la razón del odio como la raza que sea el evento principal. Y el problema es de que sí existe eso en la iglesia, pero la otra falsa narrativa era que aparentemente de lo que estamos hablando en este momento es que ella dijo, mi predicador, mi pastor me dijo que nosotros amamos al pecador, pero aborrecemos el pecado. Y ella dijo, esa es una falsa narrativa porque cuando usted se levante y usted dice que cuando esta persona está haciendo algo malo y lo que aquella persona está diciendo, haciendo, perdón, es malo, crea odio, crea mm, división. Así que esto es algo que ha sido falso en la iglesia, que todos crecemos y creemos
que es esto la realidad, pero esto causa mucha división en nuestra sociedad y es lo que ella dijo. Sin embargo, yo estaba ahí pensando, bueno, estamos teniendo una discusión sobre el diálogo de la raza y división en nuestro país. Me suena como que lo que usted está llamando falsa narrativa sería la solución al problema. Y en su mente, lo que estamos diciendo es prejuicioso, es condescendiente y crea división. Y de hecho, aparentemente somos mentirosos porque no podemos nosotros hacer lo que estamos diciendo, que debemos amar al pecador y aborrecer al pecado. Muy bien. Permítame ponerlo en un contexto que sea fácil de entender, especialmente para los padres. Cuando uno ve a su hijo yendo en una dirección que es dañina y uno le dice a ellos que esa no es la manera de actuar si uno quiere experimentar lo bueno de la vida, si uno quiere experimentar lo bueno, y esa acción es detrimental, esa acción, esa decisión que estás tomando va a dañarte. Pero en algunos lugares se le está diciendo que está mal que usted corrija a esa Correcto, sí, persona. y eso está mal completamente. La Biblia nos lo dice claramente, pero si yo amo a mi hijo, yo no voy a permitir que él continúe en una dirección que lo vaya a destruir, que Así sea es. algo que se ha evidenciado a través de la historia y que se ha mostrado en mucha otra Ujú. gente. Y una vez más, la Biblia lo dice y de ahí vengo yo, pero aún como padre, si uno ve un daño o algo dañino para un niño y usted no corrige a esa criatura, usted no ama a ese niño. Así Usted es. no está corrigiéndolo como debe. Y a veces, pues, hay que hacerlo a veces hay que corregirlo físicamente, Así no porque es. uno le odia, sino Es porque porque le ama. yo amo al niño y una vez más, mis niñas, yo las puedo corregir con una palabra. A mi varón, Ajá, bueno, Joseph, algo sí, totalmente Joseph distinto. fue bastante, bueno, Mm, mm, él es el auténtico y genuino. Él y yo auténtico. tuvimos que tener varias sesiones de lucha libre casi. Es un problema porque ya está más grande que yo, pero bueno, ese proceso fue y era necesario y todos son diferentes. Pero Sí, si yo no lo hubiera hecho, si no hubiera corregido el error, así es. entonces él no habría tenido la idea de que no es lo que produce la vida. Si nosotros buscamos las cosas de la carne, vamos a morir. Si entendemos las cosas del espíritu. Correcto. Vamos a permitir que un niño tome sus propias decisiones. Eso es algo absurdo, francamente Sí, estúpido. sí, así es. Realmente recuerdo que estuve yo aprendiendo a volar, a pilotear un avión. Y el instructor me dijo, simplemente porque usted ha leído el libro, no quiere decir que sabe volar. Y Y usted me está hablando de un avión, ¿verdad? estoy hablando de un, de un avión. Bueno, solo quería aclarar. Solo Lauren, quería tengo que ser aclarar. tan claro, Sí. Lauren. No, no, estaba revisando nada más que todos estuviéramos en la misma página. Ajá, La Biblia dice que al que ama a Dios así lo es, disciplina. así Tomemos es. otro ejemplo. Bueno, yo le interrumpí, adelante. Yo ya, mi palabra de sabiduría terminó, por ahora. Ya terminó de hablar, ¿verdad, hermano? Miren, otro ejemplo. Exacto. Supongamos Supongamos que que yo haya ido al doctor y el doctor haga pruebas y nota que yo tengo cáncer. Y aún me dice, yo no voy a decir nada, yo simplemente voy a dejar que tome su curso, que me destruya. sí, Eso es un amén. doctor, bueno, ese no, de ninguna Correcto, para manera. nada. Lo que sucede aquí es que tenemos a personas que quieren continuar en su pecado y que la gente le diga que todo está bien. Eso es Sí, lo que amén, eso quieren. es. Y que y disfrute su vida. No. Y el que le diga que no, que eso está mal, entonces son anatema. No, no, no se pueden escuchar. Es discurso de odio. Sí. Juan diría que si nosotros decimos andar en la luz, pero decimos que conocemos la verdad y hacemos la verdad y realmente estamos en relación con Cristo, pero estamos caminando en tinieblas, nuestro estilo de vida cuenta una historia completamente diferente. Entonces no conocemos la verdad no está en nosotros y hemos hecho a Dios mentiroso, no estamos siendo honestos acerca de quiénes somos. Así que solo continuar viviendo como querramos vivir, practicando una vida de pecado. Claramente la Biblia no nos da el permiso de hacerlo. Declara esos pecados específicos que Dios nos dice que nosotros debemos de dejar y no ser parte de nuestra vida cristiana. Si la gente lee las escrituras, lo encontrarán. Bueno, Y una de otra, las cosas también que ha hecho la psicología y la filosofía es tratar de
luchar con la primera etapa de la revelación que Dios le da a la humanidad, que es la conciencia. Aún sin una Biblia, sin haber escuchado a nadie predicar, hay una habilidad nata en cada persona en el planeta de Ujú, así discernir, es. en cierto sentido, la diferencia entre el bien y el mal. Existe, ahí está. Es una conciencia que es evidencia de un creador moral trabajando en nosotros. Ahora, el peligro de todo eso, una vez más, es que la conciencia puede ser cauterizada y quedar inefectiva. Pero yo lo digo el día de hoy, hermano Swagger, que le estamos diciendo a la gente la verdad porque los amamos y cuando ellos se acuesten en su almohada, pongan su cabeza en la almohada en la noche Mm, y ellos tienen ese estilo de vida de claro. los que hemos mencionado, ellos saben la verdad, pueden tratar de esconderlo o de ahogar esa voz y de decir de que yo no es ese no es mi vida, Dios puso eso en mi corazón, eso está mal. No sé cuántas cartas de homosexuales a lo largo de los años que me decían, le odiaba, pero tengo que admitir que usted está en lo correcto. ¿Y qué hubiese sido yo para esa persona si les digo, su vida está bien, siga viviendo como usted quiere? Y una vez más, no solamente es una cosa, si nos fijamos en Romanos capítulo 1, está siendo lleno de toda injusticia y la lista es gigantesca al final Mm, de Romanos 1 así es. y cada rechazo de Dios resulta en algún aspecto de pecado, destruyendo la vida de la persona porque Dios entrega a la gente a lo que quiere, los entrega al poder del Mm. pecado y manifiesta o se manifiesta en una gran variedad de manifestaciones, pero esa habilidad de sentir el bien y el mal, por lo menos durante un periodo de tiempo, existe en la persona y eso, mire, no culpe al predicador por eso, no culpe a su madre, a su padre que le dijo la verdad de lo que estaba haciendo. Reconozcan que es la verdad porque usted, su propia conciencia, su propio hombre está reconociendo lo bueno y lo malo hasta cierto punto. Una vez más, es evidencia de que no fuimos el resultado de algo que salió de un pozo y que evolucionamos de una manera u otra. Es evidencia de que fuimos creados por un creador moral, que algunas cosas están bien y algunas otras cosas están mal y nosotros lo sabemos. Es un testimonio. Lo que el hermano Smith acaba de decir y todos ustedes aquí, lo que ha sido promovido por muchos, aún en nivel judicial en particular, es llamado palabras de odio, realmente son palabras de amor. El doctor, si no le dice la verdad, está Obvio. odiando. Así que debemos de obedecer a Dios en Así lugar de a es. los hombres. La verdad nunca es ocasión para el odio, No, es ocasión para libertad. exactamente. Tiene que empezar con la verdad o no va a sobrevivir. Si se fijan en ciertos pecados de los que hemos estado hablando el día de hoy, siempre ha habido un empuje para que se hagan aceptados o aceptables socialmente. Y el día de hoy, ese ha sido el problema para la gente que está experimentando esos estilos de vida, que no era aceptable socialmente, por lo tanto aborrecían sus vidas y querían terminar con sus vidas. Pero el día de Ujú. hoy, esos estilos de vida son más aceptables socialmente de lo que han sido jamás. Y el Y su suicidio es problema más no está abundante. mejorando, se está empeorando. Así Más es. jóvenes, más gente dentro de ese rango de edades jóvenes y aún hasta mayores están cometiendo Y se suicidio. les está diciendo lo que están haciendo está bien. Exacto, sí. Y la Disfruten. iglesia está comenzando a doblar la rodilla porque ahora somos la última voz. La verdadera iglesia de Jesucristo es la última voz en la sociedad que se para en el camino de la vida del pecador para decirles que Ujú. hay paz mental, que hay gozo, que hay amor, que hay salvación, pero uno necesita venir a Jesucristo. Y muy pocos están predicando Y eso. ese es mi punto, que aún la iglesia el día de hoy, yo me fijo en las redes sociales y yo veo la iglesia moderna el día de hoy, iglesias en esta área, y hay gente en el liderazgo que están practicando estilos de vida de homosexualidad. Mi esposa conoce a una persona específicamente con la que fue a la escuela, está en una posición de liderazgo en una iglesia, practica un estilo de vida de homosexualidad. Y esto está siendo aceptado a un nivel y escala muy amplio por la iglesia en los Estados Unidos de América y en todo el mundo. Y el pastor de esa iglesia, no sé cuál es la iglesia, pero él aprueba su estilo de vida. Tendría que ver el hecho de que la persona está en el liderazgo, tiene una posición de liderazgo y ellos dicen, o ellos
Deben saberlo. ¿Por qué? Porque está a lo público, está abierto, no está escondido. Mi punto es que aún la iglesia, que es la última voz del estándar de Dios de moralidad, está comenzando a doblar la rodilla a la cultura, a la sociedad, y no va a ayudarle a la gente. Esa es la mentira que estamos creyendo, que si nosotros, bueno, nos preocupamos con su salud mental nada más y si los amamos de cualquier manera y que ellos sean quienes quieran ser, entonces su salud mental va a mejorar y es una mentira. Necesitan cambiar su corazón tiene que cambiar si ellos quieren esa paz mental y el gozo que el Espíritu Santo puede traer. Amén. Amén. Muy bien. Adelante, por favor. Fue Pablo a quien se le entregó el significado del nuevo pacto, que en esencia era y es el significado de la cruz. Sobre esto, él dijo, Pero yo certifico, hermanos, hacer conocer que el evangelio que ha sido anunciado por mí el mensaje de la cruz. no es según hombre, Cualquier mensaje además de la cruz es completamente ideado por el hombre. pues ni yo lo recibí, Pablo no aprendió esta gran verdad de los maestros humanos. ni lo aprendí de hombre, Él niega la instrucción de otros hombres. sino por revelación de Jesucristo. Revelación es la acción de Dios donde el Espíritu Santo le da a la mente humana lo que no puede ser entendido sin la intervención divina. Se nos terminó el tiempo. Vamos a continuar en la programación de mañana donde nos quedamos el día de hoy. Usted no se quiere perder ninguna de estas programaciones, considero, porque le ayudarán a entender, considero, la palabra de Dios de una manera profunda. Les amamos. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.